hay un montón de productores musicales que no saben teoría musical. Quizás sea porque están empezando o quizás ya tienen su trayectoria pero recién ahora lo ven como algo importante, pero resumidamente hay apasionados que crean música sin saber teoría musical. ¿Y qué pasa? La teoría musical y particularmente el estudio de la armonía es algo fundamental para crear música. Imagínate que hay años y años de historia de la música en donde se fueron dando todos estos conocimientos e incluso hay carreras universitarias que se dedican completamente al tema. Por lo tanto, si creas música es muy bueno que sepas sobre teoría musical, si no siempre se te va a complicar cuando quieras terminar un proyecto. Pensá toda esta teoría como una caja de herramientas desde donde puedes sacar recursos para expresar tus ideas. Y hay una realidad, y es que para transmitir ciertos sentimientos, para transmitir un estilo en específico, una sonoridad particular, para poder expresar paisajes sonoros particulares, tenés que saber cómo combinar las notas, sí o sí. Y justamente por esto creamos este curso, para vos que estás del otro lado y que probablemente sos un productor musical, o sos beatmaker, o músico, y querés aprender lo necesario para crear melodías o acordes de una forma más consciente, y así poder darle un cierre a tus proyectos. Ahora, ¿qué pasa con quienes no saben sobre teoría musical? Primero que nada, suelen componer melodías o acordes tocando notas completamente al azar, sin ninguna lógica, sino que simplemente van buscando hasta encontrar algunas notas que se combinen bien. Probablemente es algo que nos pasó a todos. Segundo punto, su proceso creativo tiene muchas trabas, es verdaderamente muy lento. Imagínate que si estamos simplemente improvisando sobre todas las notas y sin ninguna lógica, va a ser complicado llegar a un resultado. Tercero, no llegan a transmitir las emociones o sensaciones que quieren y por último se frustran por no encontrar una lógica en lo que están componiendo. Si vos que estás del otro lado te sentís identificado o identificada con todo esto, quédate viendo que creamos todas estas clases gratuitas para alguien como vos. Bienvenidos a este curso completo sobre melodías, acordes y escalas para productores musicales. No nos centraremos en cuestiones relacionadas al ritmo, como por ejemplo qué es un compás, qué es el BPM, figuras rítmicas, etc. No veremos nada de eso, sino que veremos conocimientos que te servirán específicamente para trabajar con melodías, acordes y escalas. Algo importante es que no es necesario que cuentes con un instrumento para aprender esto, ya que llevaremos toda la teoría al piano roll presente en tu programa de producción musical. ¿Qué es el piano roll? Es simplemente el piano vertical que todo DAW tiene y es donde simplemente creamos las notas. En todos los programas de producción musical se presentan de una forma similar. Básicamente un piano en formato vertical. Resumidamente, a lo largo de este video vas a aprender qué son los intervalos, cómo te pueden servir para trabajar sobre melodías, acordes o escalas, cómo puedes aplicar estos conocimientos dentro de tu DAW y además te dejaremos un resumen en formato PDF con todos los conceptos vistos en este video. Y por último, te enseñaremos una herramienta que te permitirá empezar a practicar e identificar los intervalos con tu oído, lo cual esencialmente mejorará tu oído musical. Y en las siguientes clases de este curso aprenderás cómo se conforman los acordes y cuál es su lógica, disposición de acordes, básicamente sirven para generar mayor interés y variación en los acordes, escalas, donde aprenderás estructuras que puedes seguir para crear melodías y acordes, y por último, armonización de escalas, donde básicamente aprenderás cómo saber todos los acordes que entran en una escala. Básicamente en estas 5 clases aprenderás todo lo necesario para empezar a practicar y a dominar la creación de melodías y acordes. Ahora sí, después de tanta introducción, arrancamos oficialmente con el video. Primero que nada veremos términos fundamentales para comprender los intervalos. Si ya estás familiarizado con los nombres de las notas, qué es una octava, qué es un tono o un semitono, directamente podés pasar a la parte del video donde explicamos los intervalos. Debajo en la descripción vas a encontrar el minuto específico de las diferentes partes de este video, por si de repente querés adelantarte hasta una parte específica. Primero que nada, el sistema de notas que comúnmente se utiliza en Occidente para componer y crear música posee 12 notas. ¿Por qué decimos que es el sistema tonal de Occidente? Porque en otras partes del mundo y dependiendo de la cultura y los instrumentos que se utilicen, se pueden utilizar más notas. Sin embargo, la mayoría de música que escuchamos está creada bajo estas 12 notas. Para ayudarnos en todo este video, vamos a utilizar un piano para reconocer visualmente estas notas y poder nombrarlas. El piano es literalmente el instrumento que más te puede ayudar visualmente para aprender todos estos conceptos. Partiendo desde la nota blanca que está detrás de las 2 teclas negras, las notas se nombran de la siguiente forma: do, re, mi, fa, sol, la, si. Podemos observar cómo también tenemos teclas negras. Primero 2 y luego 3. Siempre que te preguntes ¿dónde está la nota do?, recuerda que se encuentra detrás de las 2 teclas negras. Las teclas negras representan los llamados sostenidos y bemoles. Cuando hablamos de sostenido, quiere decir que la nota sube un escalón.
Y cuando hablamos de bemol, quiere decir que la nota baja un escalón. Para comprender esto más fácilmente, vamos a hacer la siguiente comparación con una escalera. Podríamos decir que tenemos horizontalmente una escalera de notas. Puedes pensarlo de la siguiente forma. Vamos a atribuirle un número a cada nota, para que entiendas cómo van subiendo de más grave a más agudo. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Hay dos términos que son muy comunes en música y son tono y semitono. La distancia de semitono equivale a subir o bajar un escalón entre estas 12 notas. Podríamos decir que es la distancia mínima que existe entre nota y nota. Y por otro lado, la distancia de tono equivale a subir o bajar 2 escalones entre estas 12 notas. Por ejemplo, entre do y re hay un tono, o 2 semitonos, es lo mismo. Entre do y do sostenido hay un semitono. Entre mi y fa hay un semitono. Y entre mi y fa sostenido hay un tono. Ahora que ya conoces estos términos, vamos a decir que sostenido, que ya lo mencionamos anteriormente, quiere decir que la nota sube un semitono y se expresa con el siguiente símbolo. Y por otro lado, bemol quiere decir que la nota baja un semitono y se expresa con el siguiente símbolo. Por ejemplo, esta nota puede ser llamada do sostenido o re bemol. Dependiendo del contexto musical, pueden ser llamadas de una u otra forma. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. La siguiente nota puede ser llamada o fa sostenido o sol bemol, y así sucesivamente con todas las notas. Las notas tienen dos formas de nombrarse. Tenemos el cifrado americano y el cifrado latino o español. Tranqui que si de repente todo esto te parece mucha información, acordate que te dejamos un resumen del video. Resumidamente, hay dos formas de nombrar las notas. Do es igual a C, re es igual a D, mi es igual a E, fa es igual a F, sol es igual a G, la es igual a A y si es igual a B. Es verdaderamente muy importante que conozcas las notas y cómo se nombran en ambos cifrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de programas de producción musical suelen traer directamente el cifrado americano. Resumidamente, contamos con 12 notas para trabajar y para poder aplicar toda nuestra creatividad. Algo importante es que estas 12 notas pueden sonar en diferentes octavas. El concepto de octava técnicamente lo veremos un poco más adelante cuando veamos los intervalos. Sin embargo, lo importante que tenés que saber es que la mayoría de instrumentos, por ejemplo un piano o una guitarra, poseen diferentes octavas por cada nota. Por ejemplo, tengo el siguiente piano de 7 octavas, esto quiere decir que las 12 notas mencionadas anteriormente se encuentran multiplicadas por 7. Y van desde la más grave hacia la más aguda. Voy a tocar todas las notas do presentes en mi teclado. Como puedes escuchar, es exactamente la misma nota, con la diferencia de que variamos la posición del instrumento donde la tocamos. Esto quiere decir que podemos tener la misma nota, pero que suene más grave o más aguda. ¿Y esto qué tiene que ver con vos que sos productor musical? Resumidamente, vos que estás del otro lado, tenés que comprender que en estas 12 notas, y sabiendo cómo combinarlas de forma correcta, puedes encontrar cualquier sonoridad, emoción o sentimiento que quieras expresar. La creación de cualquier género parte del conocimiento de estas 12 notas y cómo se pueden relacionar entre ellas. Llevando esta información al piano roll de cualquier programa de producción, lo que cambia es que el piano, en vez de estar en forma horizontal, lo verás en forma vertical. Por ejemplo, dentro de Ableton podemos observar cómo la nota do se encuentra ya marcada y esencialmente desde allí contamos do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido y si. Luego vuelve a empezar en la octava siguiente. Veamos cómo el piano roll de Reaper, de Cubase, de Logic Pro, en todos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, los conocimientos vistos en este video los podrás llevar a cualquier DAW. O incluso si tocas varios instrumentos, también podrás llevar esta información a cualquier instrumento. Algo importante, y por las dudas de que escuches esta palabra, cada vez que escuches la palabra altura dentro de la música, refiere a justamente esto. Cada nota tiene una determinada altura, hay notas más graves y hay notas más agudas. Pero cada vez que escuches la palabra altura, básicamente nos referimos a la escalera. Ahora sí, ¿qué son los intervalos? Los intervalos son una forma de medir la distancia entre dos notas. Es decir, si agarramos por ejemplo la nota do y la nota mi, existe una relación de distancia entre estas dos notas. Y así como se da en este ejemplo, podemos nombrar la distancia que se produciría entre cualquier par de todas las notas del teclado.
Depende de la distancia que exista entre ellas, la relación sonora que se va a producir puede variar. Ahora, ¿por qué es importante que conozcas de intervalos? Básicamente, si sabes de intervalos, podrás aprender a, primero que nada, identificar y crear melodías. Los intervalos te dan como una especie de regla matemática con la cual podrás reconocer con tu oído cualquier melodía. Y al mismo tiempo te darán una estructura para que puedas crear las melodías que vos quieras. Segundo, te permiten conformar los acordes. Cuando hablamos de acordes, básicamente nos referimos a cuando se ejecutan dos o más notas al mismo tiempo. Y esto lo que hace es producir una sonoridad determinada. Podríamos decir que los acordes son la base para crear emociones o sentimientos. Y por último, saber sobre intervalos te permite trabajar sobre escalas, que son una estructura de notas que podés seguir para componer y generar una estética sonora particular. Existen muchas escalas y cada una suele tener asociada una cierta sonoridad. Pero bueno, todo esto lo veremos en las clases siguientes. Ok, ya dijimos que los intervalos representan la distancia entre dos notas. Vamos a ver todos los intervalos que existen, pero algo importante para mencionar es que en este ejemplo partiremos de la tecla Do. Sin embargo, los intervalos, como te dije recién, representan la distancia entre dos notas. Segundas. Desde Do a Re tenemos una distancia de un tono o dos semitonos, que es lo mismo. Es decir, subimos dos escalones si visualizamos la escalera. Esta distancia de dos semitonos representa un intervalo de segunda mayor. Y si hablamos de la distancia entre Do y Re bemol, hablamos de un semitono, es decir, un solo escalón. Y en este caso se llama intervalo de segunda menor. Vamos a escuchar primero que nada el intervalo melódico, es decir, tocaremos una nota y después la otra. Y ahora escucharemos el intervalo armónico, es decir, tocaremos las notas pero al mismo tiempo. Ahora llevemos este intervalo a otro ejemplo. La segunda mayor de Fa es Sol. ¿Por qué? Porque contamos dos semitonos, Fa, Sol bemol y Sol. La segunda mayor de La sostenido es Do, porque contamos dos semitonos, La sostenido, Si y Do. Y por último, la segunda menor de Re es Mi bemol, porque contamos un solo semitono, Re y Mi bemol. Fíjate cómo en cada ejemplo la escalera se movió de forma tal que el 1, es decir, el comienzo de la escalera, esté sobre la nota con la que contamos el intervalo. Esto lo hacemos para que recuerdes que los intervalos son una forma de medir la distancia entre dos notas. Podríamos decir que los intervalos son como una especie de regla invisible con la que podemos medir todas las notas. ¿Cómo puedes reconocer y recordar los intervalos? Una excelente forma de aprender a reconocerlos es recordando alguna canción icónica, alguna canción que para vos sea muy fácil de recordar, por ejemplo alguna canción de alguna película o algún videojuego y que justo presente un intervalo específico. Es decir, vamos a utilizar una parte de una canción de referencia para recordar un intervalo específico. Obviamente, vos que estás del otro lado, si es la primera vez que estás aprendiendo sobre intervalos, no pretendas que todo esto te salga a la primera. Se requiere mucha práctica y se requiere entrenar mucho el oído para lograr recordar todo esto. Pero si aprendes a reconocer los intervalos, habrás llevado tu oído a un nivel muy superior como productor. Nos parece muy importante mostrarte cómo a través de referencias puedes recordar todos los intervalos. Incluso en las mismas referencias vas a empezar a comprender un poco la lógica detrás de todo esto. Referencias de segundas. Segunda menor. Encontramos una segunda menor en el soundtrack de la icónica película Tiburón. Esa tensión tan particular, tan conocida que se genera, está dada justamente por una distancia de segunda menor. Por una cuestión de copyright vamos a intentar de no reproducir tanto cada obra. Sin embargo, en la descripción del video te vamos a dejar todos los links de todas estas canciones de referencia. Recuerda que solo vamos a utilizar una parte muy pequeña, muy específica de cada una de estas referencias. Otro ejemplo de segunda menor podría ser la obra Für Elise o Para Elisa de Beethoven, en donde las dos primeras notas forman una segunda menor. Fíjense cómo en el primer ejemplo, en la película de Shark, el intervalo se da hacia arriba, es decir, es ascendente. Por otro lado, en Para Elisa es descendente porque se da hacia abajo. Siempre que te pase de tener que recordar una canción pero con un intervalo descendente, es muy sencillo recordar el mismo intervalo pero ascendente.
Lo que tenés que hacer es cantar en tu mente el intervalo descendente y luego simplemente invertir las notas. Es decir, das vuelta a la melodía en tu cabeza y la tararías varias veces hasta que simplemente puedas reconocer bien el intervalo. Segunda mayor. Ahora vemos una canción de referencia para la segunda mayor. Y particularmente encontramos este intervalo en las dos primeras notas del Feliz Cumpleaños. Como puedes ver, la primera frase del Feliz Cumpleaños tiene 4 notas, y entre las dos primeras se produce una segunda mayor. O también encontramos una segunda mayor en la obra Bridge of Khazad-dûm en la película El Señor de los Anillos en La Comunidad del Anillo. En este caso es un intervalo de segunda, pero fíjense cómo la distancia la medimos hacia abajo, es decir, también es un intervalo descendente. Con este otro ejemplo demostramos que los intervalos pueden ser tanto ascendentes como descendentes, pero en el fondo la distancia es exactamente la misma. Lógicamente, durante este video te daremos canciones de referencia por cada intervalo, sin embargo, la idea a largo plazo es que te busques específicamente una canción por cada intervalo. Una canción que a vos verdaderamente te guste y que te resulte fácil para recordar. Terceras. Desde Do a Mi tenemos una distancia de 4 semitonos. Esta distancia representa un intervalo de tercera mayor. Y respecto a Mi bemol tenemos una distancia de 3 semitonos, lo cual equivale a una tercera menor. Te vuelvo a recordar, los intervalos son la distancia entre dos notas. Es decir, de Do a Mi tenemos una tercera mayor, pero también de Re a Fa sostenido, por ejemplo, también tenemos una tercera mayor. Y también, por ejemplo, de Fa a La. La tercera es muy importante y tiene un gran peso a la hora de definir los acordes y las escalas, porque específicamente los acordes y escalas pueden ser mayores o menores, y esto se determina si la tercera es mayor o menor. Esto lo veremos bien en la clase que viene. Referencias de terceras. Respecto a las canciones de referencia, primero que nada veamos algunos ejemplos de la tercera menor. Encontramos una tercera menor en las dos primeras notas del riff de guitarra de la canción Smoke on the Water de Deep Purple. Y fíjense cómo, si llevamos los intervalos con los que conformamos esta melodía, pero a otra nota, la sonoridad final será muy parecida. Suena la misma melodía con la misma intención o emoción, solo que cambian las notas, pero suena igual, ¿por qué? Por los intervalos. Por ejemplo. Tercera mayor. Encontramos una tercera mayor en las dos primeras notas del himno nacional argentino. O también encontramos una tercera mayor en las dos primeras notas de la melodía de la intro de Los Simpsons. Cuarta. El siguiente intervalo cambia de nombre y es llamado cuarta justa. Refiere a una distancia de 5 semitonos. Y si subimos el siguiente escalón, es decir, un total de 6 semitonos, este intervalo puede llamarse de cuarta aumentada o quinta disminuida. Ahora, ¿dónde podemos encontrarnos con una cuarta justa? Un ejemplo es la excelentísima canción de Tom Mitch, Festival, en donde las 3 primeras notas que realiza el saxo forman literalmente un intervalo de cuarta justa.
Pasemos a ver un rápido ejemplo de cuarta aumentada. Y acá es donde los más amantes del rock y particularmente del metal van a prestar mucha atención. Encontramos una cuarta aumentada en la melodía de la guitarra eléctrica del principio de Freak on a Leash de Korn. En las primeras 3 notas que hacen la melodía, el intervalo de cuarta aumentada está entre la segunda y tercera nota. Quinta. El siguiente intervalo es llamado quinta justa y comprende una distancia de 7 semitonos. Recordemos, un semitono es igual a un escalón. Como pueden ver, tanto la cuarta como la quinta poseen un nombre distinto. Ya no hablamos de mayor o menor, sino de justa, aumentada o disminuida. Y esto se debe a que estas notas, si las pones en un contexto de una escala, tienen como una cierta función. Esto no lo veremos en este video, pero es un dato para que tengan en cuenta. Respecto a la quinta justa, encontramos este intervalo en las 2 primeras notas del piano de la canción In the End de la banda que nos acompañó a muchos en nuestra adolescencia, Linkin Park. Sexta. Los siguientes intervalos son de sexta menor, que corresponde a una distancia de 8 semitonos, y sexta mayor, que equivale a una distancia de 9 semitonos. Referencias de sextas. Encontramos una sexta menor en el Vals en Do sostenido menor, opus 64, número 2 de Chopin. Las 2 primeras notas del piano literalmente hacen una sexta menor. Y en el caso de que no te resulte sencillo recordar esta obra, otro ejemplo puede ser la canción In My Life de los Beatles. Las 2 primeras notas hacen una sexta menor. Ahora, encontramos una sexta mayor en las 2 primeras notas de la canción No Surprise de Radiohead. Es un intervalo descendente. Recordá que para transformarlo en ascendente, simplemente invertí las notas al cantarlas en tu mente. Y por último encontramos las séptimas, que también pueden ser mayores o menores. La séptima menor posee una distancia de 10 semitonos y la séptima mayor una distancia de 11 semitonos. Encontramos una séptima menor descendente en el opening de la película An American in Paris. Y por último encontramos una séptima mayor ascendente en Take On Me, particularmente en las 2 primeras notas del estribillo. Y por último encontramos la octava, la cual ya la mencionamos anteriormente y es básicamente la misma nota desde la cual empezamos a contar. Por ejemplo, si partimos de Do, la octava de Do es exactamente la misma nota pero más aguda, es decir, Do. Y por último veremos un ejemplo de este intervalo, del intervalo de octava. Particularmente encontramos un intervalo de octava en el soundtrack original de The Wizard of Oz, o El Mago de Oz, particularmente en las 2 primeras notas del canto Somewhere.
Podríamos decir que los intervalos se clasifican en justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos. Los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima pueden ser mayores o menores. Y los intervalos de cuarta y quinta pueden ser justos, aumentados o disminuidos. Todos estos que vimos son los intervalos simples. También podemos encontrarnos con los compuestos, que son básicamente cuando tocamos notas que superan una octava. Sin embargo, estos intervalos los veremos en otro video. Antes de continuar, hay un anuncio muy importante para hacerte. Primero que nada me presento. Mi nombre es Mariano, soy productor musical, técnico en sonido y dentro de Academia Perma soy mentor en mezcla de audio. Yo soy Juani, soy compositor musical y dentro de Academia Perma soy el mentor de armonía musical. Juntos formamos parte del equipo que se encargó de la creación de todo este curso, el cual esperemos que lo estés disfrutando. Como podrás ver, algunos de los tópicos que se tratan en este curso son bastante complejos, por lo que está bueno contar con el acompañamiento de alguien con conocimientos que te ayude a poner en práctica todo esto en tus proyectos. Además, depende del género en el que trabajes, todo esto se puede aplicar de una forma o de otra. Y justamente por todo esto creamos nuestra mentoría en armonía musical. Básicamente son clases online 1 a 1 en donde uno de nuestros mentores te acompaña durante todo tu proceso de aprendizaje. Básicamente aprenderás todo lo necesario para poder trabajar de forma consciente sobre melodías, acordes y escalas. Los encuentros serán vía Zoom, básicamente nos compartimos las pantallas, nos mostrás tus proyectos y los analizamos en detalle. Y por supuesto seguiremos aprendiendo más conocimientos sobre el tema. Si te interesa ver información de nuestra mentoría y tomar clases junto a nosotros, revisa el link que está en la descripción de este video. La mentoría está pensada para cualquier DAW, es decir, no importa si usas Ableton, FL, Reaper, Logic, etc., porque en el fondo tu mentor te enseñará aplicando todos los conocimientos en tu DAW y en tus proyectos personales. Y también, por si te interesa, también ofrecemos una mentoría en mezcla y mastering, también pensada para cualquier DAW, en donde aprenderás a hacer sonar tus proyectos de forma profesional. Ahora sí, llegamos al final del video, y como lo prometido es deuda, te vamos a mostrar una aplicación con la que podés practicar los intervalos. Pero, ¿para qué te serviría esto? Imagínate estar escuchando una canción que te gusta y de repente poder reconocer los intervalos entre las notas. Básicamente sería como tener la capacidad de poder sacar cualquier melodía. Por esto es sumamente importante que practiques intervalos. Primero que nada, hay muchas aplicaciones con las que puedes practicar intervalos. La verdad es que todas son muy buenas, pero la que más nos gusta y la que más le recomendamos a nuestros alumnos es Oído Perfecto o Perfect Ear, presente tanto para Android como para iPhone. Básicamente al ingresar tendrás la posibilidad de hacer ejercicios de audición, de ritmo o incluso tenés toda la teoría necesaria para leer. Dentro de la pestaña audición nos aparecerán los ejercicios de intervalos. Ahí puedes practicar tanto con comparación de intervalos como con identificación de intervalos. Por ejemplo, si nos metemos dentro de comparación de intervalos, veremos un montón de ejercicios en donde podremos comparar y practicar con nuestros oídos. Básicamente, al conocer todo esto, te permite desarrollar tu oído musical identificando y creando melodías. Segundo, te permite conformar todos los tipos de acordes que existen, literalmente todos los tipos de acordes. Y tercero, te permite trabajar sobre escalas que tienen sonoridades determinadas. En el siguiente video de esta sección te hablaremos acerca de los acordes, cómo se conforman y cómo entender la lógica detrás de los mismos.